Bueno, ¿qué tal? Continuamos desde donde dejamos, así que pasamos al tema tan importante que implica Big Data. Big Data, según quien lo pronuncie. Muchos datos quiere decir esto, muchísimos datos. No hay una traducción en español en la que se hayan puesto de acuerdo. También me podrían decir por qué los modelos de lenguaje se utilizó la palabra large language models, que también quiere decir modelos enormes de lenguaje o grandes modelos de lenguaje, cuando esto querría decir grandes cantidades de datos o muchos datos. Bueno, quedó así. El LLM quedó de esta forma y Big Data, que es un término que ya anda dando vueltas hace bastante, en habla hispana se sigue utilizando así, Big Data. Bien, ¿por qué vamos a hablar de Big Data? Porque básicamente lo que tenemos es que lo que hemos visto hasta ahora, inteligencia artificial a lo largo de toda esta diplomatura, lo que abarcamos hasta aquí en esta clase de Cloud Computing, sobre todo para entornos GXP, y Big Data son las tecnologías posibilitadoras para avanzar en la madurez digital que necesitamos para ir hacia Industria 4.0 y en el caso de Pharma 4.0. Es de las más importantes. Bien, ¿cómo empieza la cuestión de Big Data en definitiva? Tengamos en cuenta, quienes somos un poco viejos, tenemos cierta edad, recordaremos los famosos discos de 5 1/4. En realidad son estos son anteriores, luego los de 3,5, que hoy están en el simbolito y mucha gente joven no entiende por qué guardar cómo tienen este simbolito en las aplicaciones. Bueno, estos eran disquetes y mucho antes de los disquetes había tarjetas perforadas. Entonces eso podía guardar muy pocos bytes de información. Recordemos que las tramas de bits se pueden agrupar en conjuntos de 8 bits, son los bytes, y en definitiva lo que se hizo fue generar una de las primeras codificaciones que hubo para la información fue el código ASCII, que terminó siendo que 8 bits representaban los caracteres alfanuméricos de prácticamente todos los idiomas. Bien, todos esos medios de almacenamiento podían guardar poca información a lo que estamos acostumbrados hoy. Hemos evolucionado a tener memorias de estado sólido, o sea, lo que antes era el famoso disco rígido, que realmente, si ustedes vieron uno, quizás vieron que era una caja metálica con una placa de circuitos electrónicos y de disco que tenía. Bueno, el disco estaba dentro, era un disco magnético, era como con el mismo principio de funcionamiento que un cassette. Para los que recuerdan lo que era eso, pero magnético, o sea, no había un rozamiento como en los discos de vinilo, tampoco era láser como los compact disc, pero lo que sería la púa no llegaba nunca a tocar el disco porque a través de la información codificada en forma magnética se podía hacer el retrieve, obtener la información que guardaba. Bueno, esos discos, por eso uno podía escuchar que algo giraba ahí adentro y si los abrías veías el disco realmente, de color marrón, por la cuestión de que eran como una cinta magnética superimpuesta en varias capas. Bueno, ahora ya directamente en este momento estamos utilizando memorias de estado sólido, que, bueno, en definitiva son como un pendrive. El pendrive adentro es un chip, una memoria de estado sólido, o sea, muchísimos circuitos integrados de transistores. Bien, ya directamente se llegó a un nivel de miniaturización, un progreso tecnológico tal que guardamos la información ahí. Entonces tenemos el bit cuyo símbolo es la B minúscula, el byte que es la B mayúscula. A no confundir eso, después van a ver que muchas cuestiones, por ejemplo, para la velocidad de acceso a Internet, se habla en, por ejemplo, megabits por segundo. Es una medida de velocidad, pero son bits, o sea, cada cero por segundo. Si utilizan la B mayúscula y está realmente bien expresado, estamos hablando de que tendría una velocidad mucho mayor porque conjuntos de a 8 bytes viajarían a la velocidad. No es lo mismo decir un megabit por segundo que un megabyte por segundo, aunque se suele hablar en megabit para ser específicos.
Volviendo al tema del almacenamiento, pues el otro era velocidad. Esto es almacenamiento estático de información o con relativo dinamismo. Tenemos las distintas unidades, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte, que son las que estamos acostumbrados hasta ahora. Sin embargo, esto se ha movido rápido y ya estamos hablando de cosas más allá del terabyte, almacenamiento, o sea, medidas de almacenamiento de información mucho más allá del terabyte, y de hecho se han tenido que desarrollar no hace mucho tiempo, ya existían peta, hexa, zeta y iota, sin embargo, recién en 2022, o sea, hace relativamente poco tiempo, estamos haciendo esta clase en 2025, se inventan el RONA y el Queta Byte, o sea, imagínense un 10 seguido de 30 ceros, es como inabarcable humanamente, pero las máquinas pueden. Entonces, ¿cómo definimos Big Data de una manera formal? Ok, es guardar mucha información, pero muchos tera, o sea, peta, hexa, zeta, eh, ¿cómo definimos exactamente? Bueno, Google nos deja una definición, se refiere a, se las dejo en el inglés original, traduzco, se refiere a extremadamente, bueno, acá aparece el large, extremadamente grandes o enormes y diversas colecciones de datos. Acuérdense que en inglés data puede tratar, puede referirse a singular o plural, no tienen con S al final para expresar el plural. Entonces, Big Data se refiere a extremadamente grandes o enormes y diversas colecciones de datos que pueden ser estructurados. Una base de datos SQL, por ejemplo, con tablas, un Excel, por ejemplo, es estructurado, tiene tablas con filas y columnas, los datos están todos nomenclados, clasificados, etiquetados. Desestructurados, o sea, pueden ser imágenes, o semiestructurados, una mezcla de los dos. Y que continúan creciendo exponencialmente a medida que pasa el tiempo. Y acá está lo interesante. Estos datasets, estos conjuntos de datos son tan enormes, otro sinónimo, huge, y complejos en volumen, velocidad y variación de la combinación de la interrelación entre esos mismos datos, que los sistemas tradicionales de gestión de datos no pueden procesarlos, ni almacenarlos, ni analizarlos. Yo agregaría de la manera que queremos. A ver, ¿cuántos datos estamos generando en el mundo hoy actualmente? Bueno, a nivel planetario, y esto ya debe estar quedando desactualizado minuto a minuto, se estima alrededor de 400 millones de terabytes por día, o lo que equivale a 280 terabytes por minuto. Imagínense que si tienen una computadora más o menos típica, buena, generalmente lo que le dicen el disco sólido, que es una unidad de estado sólido, ya no hay nada que gire, es ese pendrive grande que les dije, el Solid State Drive, 1 tera tienen. Así que imagínense 280 tera por minuto, ¿no? Bueno, es bastante. Acá tienen distintos sitios. Statista está bueno porque ofrece un nivel, un entry level gratis de suscripción que permite tener algunos datos no tan actualizados y si no, bueno, pagando. Si necesitan hacer inteligencia de negocios, bueno, se suscriben. Así que esa información la traje de ahí. Bueno, acá tienen un gráfico donde ven la evolución real 2010 a 2023 y con pronósticos, o sea, esto evidentemente lo hicieron en 2023, pronósticos para el 2024 y el 2028. Fíjense cómo crece exponencialmente. Recordemos que en la definición aparecía que crecían exponencialmente. Detengámonos un poco en la diapositiva anterior. Imagínense, yo suelo dar el ejemplo con Google Maps. Imagínense que haber mapeado todo el planeta para que Google Maps sea el mapa gigante de todo el mundo, ya eso es Big Data, se lo podrán imaginar. Todas las por más que compriman, pero o busquen la manera de hacer más eficiente el almacenamiento de esa información, guardar todas las calles, guardar las manos de las calles en cada municipio, de cada ciudad, de cada región, de cada país. Bueno, imagínense que son muchísimos datos, aparte que pueden poner el modo en el que ven las fotos reales y bueno, eso tiene menos dinamismo porque
Lo sacan cada tanto. Pero hay más actualización, o sea, continúa creciendo y tiene varias variaciones. Por ejemplo, bueno, si cambian una calle, etcétera. Y lo más importante de Google Maps, el ejemplo del que me estoy agarrando, es que cambia el tráfico permanentemente minuto a minuto. O sea, Google Maps no es un mapa estático. Además, les está diciendo el tráfico que hay en ese momento en un lugar particular todo el tiempo a nivel planetario y la gente está accediendo a él, está realizando queries, podríamos decir, requisiciones de información a esa base de datos, porque no es estructurada, es completamente desestructurada donde hay imágenes, datos, o sea, no es que podemos decir, bueno, acá hay una columna donde están las manos de las calles, acá hay otra columna que están los nombres de las calles, no es así. O sea, Google Maps no funciona de esa forma, es completamente desestructurado y dinámicamente va variando el tráfico y dinámicamente porque necesita guardar históricos de cómo fue el tráfico en determinados ciclos semanales, mensuales y anuales para poder hacer predicciones, no solo basándose en tiempo real en la velocidad en la que se mueven los objetos, que eso también lo calcula mediante el GPS y así también sabe dónde estás, eh, sino para poder hacer predicciones acerca de, bueno, el tráfico es este, puedo predecir esto, pero momento, es viernes a la tarde. En este país las cosas suelen moverse más rápido o más lento, hay más tráfico los viernes a la tarde. Y aquí tenemos ese crecimiento exponencial en el tiempo. No es estático Google Maps. Bueno, con este ejemplo les muestro lo que es realmente Big Data. Si ustedes me dicen, yo tengo muchísimos datos generados en mi planta farmacéutica o en mi empresa, hay que ver si están realmente en Big Data. Inclusive puede ser que tengan muchísimos datos estructurados en tablas de, bueno, los balances contables que tienen desde, no importa si son hace 40 años que está la empresa. Puede no llegar a catalogarse como Big Data. ¿Que tienen muchísimos datos? Sí, pero no exactamente Big Data. Bien, las 3B corta de Big Data, esto nos coincide en inglés bastante bien, que es Volume, Velocity, Variety, o sea, la variedad, velocidad y el volumen. Eso es lo que les conté antes. O sea, tiene que ser un enorme volumen, una variedad en general desestructurada, o sea, completamente no estructurada, que donde puede haber imágenes, muchísimos distintos tipos de datos clasificados de distintas maneras y con distintos criterios, que varían a una enorme velocidad. Ahora bien, en ambientes regulados, si vamos a manejar Big Data, tenemos que tener en cuenta la validez y la veracidad de esos datos. Creo que aquí no estoy agregando nada nuevo porque es obviamente lo que se suele hablar en GMP. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Bien, ¿dónde puedo almacenar Big Data? Bueno, puedo almacenar en los hiperscalers, los hiperescaladores, que son los conocidos Google, Microsoft, Amazon Web Services, algún otro más que hay, que les conté que en Argentina está en Sirio, en Sky Online, inclusive esa superposición de tareas que vimos en el primer video de esta clase, donde hablábamos que se solapaban muchos roles, o sea, el proveedor Telecom, Telecentro empezaron siendo esas telefónicas, ahora de acceso a Internet, pero también tienen servidores, tienen sus propias computadoras, de forma tal de poder decirnos, venite a mi nube y a usar mis servidores, en fin. Lo que también podemos imaginar es la cantidad de información que mueven, que permanentemente el holding meta, que es el que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, toda la información que tienen es increíble y dinámicamente variando permanentemente. Bueno, Google en general, con Maps, el ejemplo que les di inicialmente, con Gmail, Google Drive, Workspace en general, Microsoft Office 365. Y por supuesto, la inteligencia artificial generativa. Así que piensen esto, en función del volumen que se maneje, estas IA de lleno cuando se lanzaron al mercado, OpenAI con ChatGPT, ni siquiera utilizaban sus propios servidores. ChatGPT, curiosamente, nació tercerizado
almacenando la información en Microsoft Azure y utilizando herramientas de Machine Learning y procesamiento de Big Data con inteligencia artificial en el Microsoft Azure. Así que los grandes servidores de OpenAI no existen como tales, son los grandes servidores de Microsoft. Em, Así que, en definitiva, fíjense cómo, de todos modos, si hubiesen querido utilizar su infraestructura propia, íbamos a seguir hablando de Big Data. Por ejemplo, Google Gemini, hasta donde mis conocimientos llegan, no estaría tercerizando y utiliza sus propios servidores. O sea, su propia nube privada, podríamos decir, en función de la clasificación que vimos anteriormente. Pero bueno, OpenAI terceriza. Y así, depende. Se elige lo que más conviene. Pero nada de la inteligencia artificial hubiese sido posible si no existiesen las tecnologías cloud y a su vez esos servidores, eh, esa gran cantidad de servidores pudiesen almacenar grandes cantidades de datos como ser Big Data. Bueno, ¿cuántos datos se generan en una empresa? Esta es un diagrama relativamente viejo, de hace 5 años. Lo tomé, pero aún así me parece inabarcable. Esto es de una fábrica probablemente estadounidense. La fuente es la International Society of Automation. Y habla de 4 trillones de muestras por año, bueno, de muestras de datos. Y ustedes, bueno, podrían averiguar cuánto mueven en su empresa, ¿no? Acá hay una referencia de una farmacéutica promediando locales e internacionales en 2024, donde una farmoquímica entre 2 a 10 terabytes, bueno, les dejo el slide para que vean, pero una empresa grande con 50 plantas puede producir 2 a 6 petabytes. ¿Se acuerdan la tabla? Es muchísimo. Piensen que el petabyte es un 10 seguido de 15 ceros bytes. Eh, es un montón. Eh, o sea que estamos hablando de más de 1000 de un disco externo. Es muchísimo. Bien, ¿cuál es el valor de estos datos? El valor de estos datos es que si nosotros los recolectamos, bueno, y tenemos cómo procesar esa enorme cantidad de datos, tenemos una cierta visibilidad. ¿M? Y a su vez los podemos utilizar, eso lo sabemos hoy, en modelos de inteligencia artificial. Eso lo supo, por ejemplo, Google, volviendo al ejemplo de Google Maps, hace muchísimos años cuando decidió mapear el planeta. Y alguien diría, ¿y para qué? ¿Qué dinero va a ganar con esto? Bueno, fíjense cómo años después, hoy lo tienen como un elemento, además de los datos que les conté que tiene antes, están los datos publicitarios de los negocios, nos muestra dónde hay un negocio cerca, etcétera. Para llegar a todo eso hubo años de recolección de datos. No es para cualquiera. O sea, Google, recuerden que entre sus muchísimos roles y funciones y prestaciones que ofrece es un hiperescalador. Tiene la cantidad de servidores para poder hacer este tipo de cosas en la nube. Big Data lo podemos ver como un posibilitador de un nuevo paradigma para la inteligencia artificial, por supuesto, y en definitiva, entre otros, un subconjunto que es la analítica avanzada de datos, basada en IA. Piensen que si nosotros tenemos datos de nuestra compañía, no tienen por qué ser Big Data, podemos hacer Business Intelligence. Todos familiarizados estamos con este término. De todos modos, y no es en detrimento de la Business Intelligence, eso es mirar por el espejo retrovisor. Digo, no es en detrimento porque tampoco podemos reemplazar a los espejos retrovisores. Los necesitamos para manejar. Pero es cierto que estamos viendo información del pasado o hasta un relativo presente. Si tuviésemos todo eso procesado con analítica avanzada, con inteligencia artificial, podemos predecir. Y ahí están las claves de mantenimiento predictivo que nos permite hacer la inteligencia artificial, únicamente posible con grandes conjuntos de datos. Si faltan datos, van a poder, si no son los datos suficientes,
eh, nuestras redes neuronales no van a poder ejecutar el modelo que utilicemos de una manera exacto al 100%, no hay nada, pero si recuerdan las matrices de confusión o los aciertos probabilísticos que vimos en clases anteriores de esta diplomatura, bueno, se va a equivocar. Entonces, para que no se equivoque necesita Big Data. Cuestión que si vamos por ese lado, lo que vamos a obtener es, a diferencia de la inteligencia de negocios, es que antes obteníamos respuestas a preguntas ya conocidas, pero podemos empezar a tener algo nuevo, ¿no? Que es nuevas respuestas a preguntas conocidas y eh, sí, nuevas respuestas a preguntas conocidas, perdón. Y nuevas respuestas a nuevas preguntas. Cuando hablamos de estadística clásica, ya lo vimos en otras clases, eh, tenemos diferentes herramientas. Cuando hablamos de analítica avanzada, tenemos algunas que ya hemos visto en algunas clases, como los árboles de decisión, bueno, los random forest, las redes neuronales, Natural Language Processing. O sea que pasar de BI a AI no es reemplazar el anterior, sino valerse de ambos. Lo que les decía antes es que la IA como un modelo de predicción nos permite pasar del qué sucedió y el por qué sucedió, analizar causas raíz, a ver el qué podría pasar, predecir, y el qué se podría hacer, una recomendación de la inteligencia artificial. Esto es realmente algo bastante útil y novedoso que nos permite hacer. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Y ahora la intención de esto es amalgamar todo lo que vimos hasta ahora en todos los módulos de la diplomatura, no solo en esta clase que estamos dando ahora. Las tecnologías posibilitadoras para la industria 4.0 en particular, también para Pharma 4.0, siempre fueron cloud computing, big data y AI. Por supuesto que hay más cosas, como tecnologías inalámbricas de radiofrecuencia o RF, IoT, Internet of Things, pero sin estas tres, el mundo de la IA no sería posible. Almacenar grandes volúmenes de datos es muy difícil para una empresa particular, muy costoso. Almacenamos en la computadora de otro, que probablemente sea un hiperescalador. Eso ya nos hace que estemos manejando un concepto cloud. Y a su vez podemos valernos de Big Data y procesar esa información con modelados de inteligencia artificial y ahí estamos realmente en un modelo de muy maduro de farma, o bueno, para cualquier industria aplica, de 4.0, donde tenemos la información, conocimiento, la predicción y la optimización, que es las recomendaciones a futuro. ¿Mm? Nada de esto, por otro lado, yendo muchos pasos más atrás, sería posible sin una transformación digital de la compañía, de la empresa o de la planta farmacéutica, por ejemplo. Bien, hasta aquí utilicé estas referencias muy útiles de gente que trabaja conmigo. Bien, pasamos ahora a las nubes y las inteligencias artificiales, por llamarlo de alguna manera. Aquí vemos a los hiperescaladores más famosos. Me detengo un poquito en este chiquitito Salesforce, que fue el primero en ofrecer un CRM en la nube, un Customer Relationship Manager, o sea, un software para manejo de clientes comerciales, actividades, generación de negocios, generación de presupuestos, pero que no se instalaba. Ustedes, y les costaba venderlo, porque decían, no, vas a esta página web y te logueas con usuario, contraseña. Bueno, y Salesforce es uno de los más grandes del mundo. Siguen muy dedicados a ese nicho, ese core business de CRM, pero ofrecen también sus servidores para hacer, bueno, almacenamiento en principio y también cuestiones de machine learning, pero no es de los más conocidos. IBM no hay por qué desdeñarlo, IBM siempre ha sido muy bueno, ha tenido con IBM Watson, que es una plataforma de nube, de procesamiento en la nube, bastantes avances científicos. Sin embargo,
los más grandes como, y en este orden, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud siguen siendo los que se llevan la mayor cuota del mercado. Hay múltiples proveedores de nube, entonces como ya vimos, cada uno de ellos tiene similitudes, pero lo que es importante entender es que cada uno de ellos se maneja de forma distinta. No tienen un protocolo único, no se programan en el mismo lenguaje de programación, depende, puede ser, pero por partes. Eh, Siempre hay al menos un administrador que tiene que aprender cómo funcionan y cómo se usan Google Cloud Platform y hay certificaciones para ello. Eh, Más o menos chapa o credenciales para tener. Y sobre todo en estos, en los grandes hiperescaladores. Tiene que haber al menos un administrador que le dé el acceso al resto de los desarrolladores. Después sí es verdad que habrán oído hablar de lenguajes de programación, los hemos mencionado en la diplomatura en varias clases. Python, pero hay muchos otros lenguajes de programación. Una vez configurado el entorno por los usuarios consumidores de la nube, sí, puede ser que terminen en un entorno en el que tienen que programar Python, y eso es lo mismo, vale para cualquiera de los prestadores de cloud que estemos utilizando. Así que ahí sí, pero cómo configurar un servidor en Platform as a Service o Infrastructure as a Service en Amazon Web Services es completamente distinto a cómo se configura en Microsoft Azure. Así que para eso se deben hacer cursos y se tienen que tener, bueno, en el caso que les puedo recomendar es tener data scientists que estén especializados en alguno de ellos por lo menos, o inclusive el que se decidan utilizar. Uno que pueden ensayar bastante fácil es Amazon SageMaker, con relativamente pocos conocimientos, les lleva por un tutorial en el sitio como para que puedan experimentar todo lo que se puede hacer. Sin embargo, no es completo, se llega a un punto en el que se necesita conocer de programación para configurar. Bueno, acá lo que vemos es que si quieren hacer un despliegue de aplicaciones en la nube, se utilizan mucho los contenedores, uno de los más famosos es Docker y otro es Kubernetes, y también están los motores de aplicaciones. ¿Cuál utilizar? Dependerá de la decisión del desarrollador en función de costos-beneficios y también lo que sepa hacer. Acá lo que podemos ver, si bien acá hay cuestiones técnicas más concretas, es lo que vamos es desde hacia ese lado, hacia lo que sería en el slide, hacia el lado izquierdo, hacia una infraestructura gestionada y si vamos hacia el lado derecho, vamos hacia una infraestructura más dinámica. Después hay otros proveedores, así como les conté de Salesforce, el CRM en la nube, que fue el primero en ofrecer una nube para el caso. Existen otros que se dedican a cuestiones muy específicas. Uno que me gustaría mencionar es Cloudflare, que es el proxy de la Internet, que permite que se pueda acceder más rápido a los sitios web. Por ejemplo, yo puedo alojar en mi empresa y estar en la nube privada, en mi servidor, en mi empresa, en el barrio de Flores. Bueno, pero si quiere acceder a alguien de Estados Unidos va a tardar. O puedo hacer al revés, puedo alojar mi sitio en servidores de algún prestador, GoDaddy en Estados Unidos. Es bastante rápido porque usa proxies, ya, como Cloudflare. Pero imagínense que utilizo otro que no es GoDaddy y bueno, tarda bastante en acceder desde Argentina al sitio mío alojado en los servidores de Estados Unidos. Bueno, pongo un Cloudflare en el medio, lo configuro para tal fin y me ofrecen un servicio en el que me hacen una replicación del sitio en locaciones más cercanas. Cloudflare no es de contar mucho dónde tiene sus sitios. Los otros operadores de nube sí están certificados para, por ejemplo, HIPAA, que ya vamos a hablar, pero les tiene que sonar familiar en la industria médica y farmacéutica, sí me avisan en dónde tienen locaciones donde alojan nuestros datos. Deben decírnoslo. Puede que no nos digan o no nos revelen dónde tengan para sus propios datos, pero sí nos tienen que decir en dónde alojan nuestros datos si contratamos sus servicios. Bien, en definitiva les dejo acá
videíto muy simple que encontré en internet donde podrán ver lo que es un Big Data Center. O sea, hablábamos de los data centers como el que podemos tener en nuestras empresas. Esto no está generado por IA, es realmente un data center que existe en Estados Unidos y de hecho bastante pequeño y van a ver que tiene enormes pasillos. Así que imagínense lo que debe ser Google, que incluso se habla que tienen bases submarinas con data centers refrigerados por agua totalmente automatizados en aguas internacionales. Bueno, este es un data center de Big Data, aunque sea pequeño para lo que es un Google, pero que es verdadero. Pueden ver en el YouTube y pueden ver acá las placas, los racks con todas esas placas apiladas. ¿Qué tiene que tener este data center? Les cuento, por lo menos continuidad de negocio basado en la norma 22, ISO 22301 y seguridad de la información en la norma ISO 27001, que vamos a tratar esas y más en otra clase. No me quiero ir de esta... no quiero terminar esta clase sin dejarles acá cierta información que se las paso rápido, eh, que les va a ser muy útil conceptualmente. El concepto de API, por ejemplo, que no es el principio activo para los farmacéuticos, pero hace unos años yo tuve unos minutos de confusión de por qué hablan de APIs al respecto de cosas médicas, porque en la jerga de IT API es otra cosa, es Application Program Interface, que son simplemente conectores entre programas. Tengo dos aplicativos aislados, o sea, no aislados, o sea, cada uno de ellos conectado a Internet, y quisiera interconectarlos de alguna manera. Bueno, la API sí soporta cada uno de ellos, el aplicativo A y el aplicativo B, cada uno de ellos soporta APIs, bueno, puedo programar esas APIs y que se conecten la API de A con la API del B. O sea, no se conectan directamente las aplicaciones, se conectan mediante interfaces, que son las APIs. Bueno, y las APIs ya se están utilizando cada vez más en inteligencia artificial para conectar, bueno, no sé si se acuerdan antes de que cuando salió ChatGPT, que ofrecían algunos servicios que no eran oficiales de ChatGPT para conectarse con el Excel. Bueno, eso es alguien que desarrolló una API, que Excel las tiene, OpenAI ChatGPT también las ofrecía y las sigue ofreciendo, y hacían un desarrollo propio. ¿Mm? Eso todavía existe, pero hoy ya vamos a ver que tiene sus propias conexiones más formales y más desarrolladas por OpenAI, lo cual las hace más seguras, porque así como habrán oído hablar de que hay actores maliciosos, hay hackers que quieren vulnerar nuestros datos, bueno, generalmente lo hacen vulnerando aplicativos. Las APIs también se pueden vulnerar, con lo cual también tenemos algo más que cuidar cuando estamos en ciberseguridad si utilizamos APIs. Un tema completamente distinto que es AI as a Service. Lo traigo a colación porque fíjense que, no sé si notaron que se utiliza, luego de esas clasificaciones que hizo NIST, que vimos al principio, Software, Infrastructure y Platform as a Service, se adoptó mucho el as a service y se empezó a utilizar para todo. No sé, hay, por ejemplo, empresas que te alquilan la impresora y te dicen somos printing as a service. La verdad que ahí no hay ningún desarrollo, es un modelo de negocio. Pero bueno, se utiliza tanto para esas cosas de modelo de negocio, quizás un poco bastardeado el término, como también se utiliza para cosas que realmente requieren un esfuerzo de programación o de generación de infraestructura acorde. Existe así como existen todos los X, lo que sea, as a service, existe la inteligencia artificial como servicio. Yo quiero desarrollar un modelo que no es no es ni ChatGPT, OpenAI, ni Gemini, ni Claude. Quiero hacer el mío, sé hacerlo. No tengo la plata para la infraestructura. Difícil. Pero puedo utilizar mis conocimientos para montarlo sobre la nube de otro, ¿sí? Inclusive, tampoco necesito hacerlo desde cero ese modelo porque ya me solucionan bastantes cuestiones, y esto es AI as a Service. Ah, volviendo al otro ejemplo, OpenAI carece prácticamente de infraestructura propia, tiene todo tercerizado con Microsoft Azure, así que las redes neuronales en realidad son placas
en las infraestructuras de servidores de Microsoft Azure. También me gustaría nombrar un término del que probablemente tengamos que profundizar más, que es el MCP, Model Context Protocol, que fue desarrollado por uno de los tantos que hay de IA generativa en lenguaje natural, que es Claude, de la empresa Anthropic, pero lo hicieron abierto, abierto para todos, para que todos lo puedan usar. La mejor manera de popularizar algo es a veces no necesariamente quedándotelo para vos solo, porque si nadie lo usa. Entonces ellos lo hicieron abierto. De todos modos es algo muy común en programación y sistemas a veces dejar cosas open source. Como tal hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque al ser open source siempre hay que revisar, alguien que conozca tiene que revisar el código. Bueno, el Model Context Protocol pretende ser un reemplazo de las APIs específicamente para el mundo de IA. Ellos no quieren reemplazar las APIs ni mejorarlas como tales, sino que se dan cuenta que para integrar modelos de lenguaje, no solo el de ellos, sino ChatGPT, etcétera, hay que utilizar las APIs, eh, las APIs del aplicativo con el que me quiero conectar y la API de la IA con la que me quiero conectar. Imagínense si en vez de haber una API, no vamos a poder evitar el tema de que haya APIs del lado de, no sé, Gmail y cualquier otro aplicativo. Pero imagínense si del lado de las AIs, de las IAs, no hay una API para ChatGPT, una API para Gemini, una API para Claude. Imagínense que en APIs distintas, ¿no? Que es la misma. Bueno, la misma es MCP. Desarrollaron una especie de super modelo de API en el cual todas las IA voluntariamente podrían adoptarlo. Como total ellos regalaron el código y de esa forma se simplificaría bastante la programación de una conexión entre aplicativo X con una IA, porque todas las IA utilizarían MCP. Bueno, esto ya es una realidad. La mayoría dijeron, ah, qué interesante, y encima me lo regalás, y lo adoptaron. Entonces, básicamente, antes de MCP, vos tenías que conectar cualquier cosa con su propia API y a su vez utilizar la API propia de la IA. Con MCP se utiliza un protocolo universal que le permite descubrir, autenticar y comunicarse con diversos actores externos, aplicativos externos, en un formato estandarizado. Las ventajas de hacerlo así son una seguridad centralizada, una estandarización donde ya el modelo no necesita saber los detalles de cada API y la extensibilidad. Se pueden crear nuevos conectores de MSP sin cambiar el modelo base, o sea, el modelo de IA base. Si se meten en ChatGPT, inclusive en el gratis, en aplicaciones y conectores, van a ver que ya hay conectores prefabricados, por decirlo así, preparados de antemano para que se puedan conectar con un correo de Outlook, con Gmail, con el Calendar o con el Google Drive. Atentos, porque no es que se va a conectar, no hace magia, no se conecta directo, sino que les va a pedir permiso. ¿Y cuál es la manera de pedir permiso? Pedirles las credenciales, usuario, contraseña, si tienen token de factor de autenticación, pues les va a preguntar si quieren que quede conectado para siempre, lo pueden desconectar cuando ustedes quieran. Ahora bien, cuidado con eso porque ya si la IA se mete en nuestro Gmail, nos puede ayudar muchísimo, pero también puede traer aparejados otras cuestiones de seguridad que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo si utilizamos esto desde una IA que es gratis. Podemos decir que una IA paga tiene mayores controles de seguridad. Seguro al 100% no hay nada, pero siempre hablamos, como ustedes bien saben, de minimizar los riesgos. ¿Cómo es la distribución geográfica de la nube? Como hablamos un poco ya en el primer video, tenemos distintas localizaciones de almacenamiento. Cuando se habla de locaciones, edge location, se habla al filo, son localizaciones ya más cerca de nuestras regiones. Y eso nos conviene primero y principal por la velocidad de acceso, ¿no? O sea, ese proveedor de nube, imaginemos AWS, me dice, para todo esto que estás guardando, tengo un servidor en Brasil. Me queda más cerca. La realidad es que la conectividad va a ser más cerca. De todos modos, puede que
no sea suficiente para una empresa regulada como la farmacéutica, y ni siquiera me sirva porque los datos están guardados en otra región, salvo que haga todos los pasos de validación correspondientes y lo logre y sea aplicable a mi caso. En general, los grandes hiperescaladores como Google, AWS y Microsoft Azure tienen no solo las certificaciones de ciberseguridad 27001, continuidad de negocio, muchísimas más, seguridad en ambientes de la nube, tienen muchísimas más como por ejemplo HIPAA, que son para ambientes médicos y ambientes regulados, son validables GMP, son conscientes de que la industria biotecnológica y farmacéutica pueden ser sus clientes, así que ya nos ofrecen esas certificaciones de base, ¿sí? Una cuestión importante es que tienen que informar permanentemente si alguna de las locaciones en donde están nuestros datos la van a cambiar de lugar. Y doy fe que se reciben alertas continuas. ¿Mm? Bien, referencias útiles de los hiperescaladores pueden tener aquí para ensayar con SageMaker de AWS o con Azure o con Cloud Google. Inclusive aquí les conseguí específicamente el link donde habla del compliance HIPAA que tiene Google Cloud. Nosotros también lo tienen. Y fíjense que para cumplir con HIPAA tiene que cumplir con 27001, 27017, que es seguridad en la nube, no solo seguridad de la información con la 27001, privacidad en la nube, la 27018 por los PII, Personal Identifiable Information, o sea, si hay nombres de personas reales, no se puede filtrar esa información, que utiliza un determinado producto médico o tiene un diagnóstico que queremos proteger. ¿Mm? ¿Se puede hacer un backup de la nube? Si la información está en el proveedor, bueno, ellos te van a decir que ya lo hacen por vos, que tienen varias instancias de replicación. Por ejemplo, en AWS ellos empezaron con el Storage 1, 2, 3, S1, S2, S3, tres regiones distintas. ¿Es suficiente? Depende de mi análisis de riesgo, depende hasta dónde yo considero que si un día se cae AWS, bueno, si se caen mucho tiempo estos hiperescaladores es porque algo a nivel planetario complicado estaría pasando. Pero bueno, eh, la probabilidad de eso es baja, ¿no? Convengamos. De todos modos, yo puedo decir, no, yo quiero hacer un respaldo de esa información que subo a la nube. La forma más fácil, aunque les parezca contradictoria, es básicamente respaldar on-premise. O sea, me fui on-premise a la nube y vuelvo. Sí, bueno, vale. Ahora, si manejo Big Data en la nube, se me va a complicar hacer esa copia reflejo en servidores on-premise. Pero bueno, depende para una empresa que no maneja todavía Big Data o la maneja y decide, bueno, Big Data lo manejo por acá, pero otros datos más estructurados, tamaños más normales de archivos, bueno, también los mando a la nube, pero quiero mi respaldo on-premise, haciendo la copia reflejo sincronizada. Lo más normal es hacer cloud to cloud, que es operar en producción en la nube, por ejemplo, de AWS y respaldar en la nube de Google Cloud. Acá les doy el ejemplo completamente inverso. O sea, el segundo proveedor es de alguna forma solo de copia de información sincronizada. No lo uso en producción. Simplemente si tengo un problema, voy y lo tomo del otro. Alguien me puede decir, ¿y realmente hace falta esto? Bueno, piensen que desarrollando en producción o incluso en desarrollo propiamente dicho, preproducción, puedo cometer algún error yo mismo como usuario desarrollador. Y ya pisé cierta información. Entonces me puede venir bien tener un respaldo del día anterior hecho en otra nube, simplemente por eso. Así que bueno, para una opción como para la otra existen opciones en el mercado. La más famosa es Veeam, está Object First, hay muchas, o sea, no podemos nombrarlas todas. Tampoco hay muchísimas, así para cloud to cloud. Bien. Llegamos al final de la clase de Cloud Computing en GXP con Plugin GXP. Espero que haya sido de su agrado. Aquí les dejo mi correo y bueno, espero que sigan disfrutando de la diplomatura.
Muchas gracias por escuchar hasta acá y hasta luego.